Rolando Emanuel. Licenciado, buenos días. Bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un placer saludarte y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de entrar en la agenda para la mañana de hoy, quería hacer un comentario sobre este nombramiento que hizo el presidente, el gobernador Pedro Pierluisi al Tribunal Supremo, que ha causado un poquito de molestia, porque el presidente del Senado ha dicho que eso no es prioridad. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? Bueno, yo te podría decir que obviamente hay una vacante y que está dentro de las prerrogativas políticas del gobernador someter el nombramiento, pero esto es un trámite que requiere los famosos pesos y contrapesos, ¿verdad? Los check and balance. Y la historia política de Puerto Rico, ¿verdad? Tan sectaria en la última década, ha demostrado que es difícil cuando el Senado es de un partido y el gobernador es de otro aprobar nombramientos. Recordarás que Kenneth McClintock, cuando fue presidente del Senado, paralizó nombramientos sometidos por gobernadores populares y eso dejó al Tribunal Supremo prácticamente con una cantidad de jueces exigua por mucho tiempo, y luego cuando vino la gobernación de Fortuño, pues entonces esas vacantes se llenaron, lo que se llamó el banquete total. Así que lo que está ocurriendo es parte de la agudización del sectarismo político, donde los partidos ponen sus intereses particulares por encima del bienestar común, independientemente de los méritos que tenga el candidato que somete el gobernador Pierluisi. Pues el sectarismo va a hacer que lo aguanten, porque ellos quieren que en su momento, si tienen oportunidad para el 2024, lo cual está por verse, ¿verdad? Los populares querrían entonces llenar esas vacantes. Y ese es el problema que hay con este sistema de nombramiento por el gobernador y el consejo y consentimiento del Senado en unas instituciones que están altamente politizadas. Sí. Mira, ¿me está escuchando bien? Sí, yo te escucho, sí. Ok, sí, es que se recorta de vez en cuando, pero bueno, vamos con la agenda. Entonces, ya a todos parece indicar que se ha cerrado un capítulo, el más reciente capítulo en lo que ya llamaría la saga de la Junta de Control Fiscal. La jueza Laura Taylor Swain anunció de que ya prácticamente han llegado a unos acuerdos, pero verdaderamente se ha llegado a unos acuerdos, verdaderamente de la boca para afuera. Bueno, en realidad la jueza no puede cambiar el plan. La jueza lo que hace es emitir su opinión sobre si lo que sometió la Junta es viable o no es viable, y ya la jueza emitió una segunda resolución la semana pasada y le dio hasta el viernes a la Junta para someter una sexta edición del octavo plan de ajuste de la deuda, y la Junta se alineó con la jueza en términos de que hizo la totalidad de los cambios que pidió la jueza en el proceso. Muy interesante, Alfonso, que la Junta se reservó el derecho de apelar la decisión de la jueza en cuanto al pago de los acreedores de justa compensación. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de los acreedores que el gobierno les expropió el terreno o la propiedad o el edificio, y que la Junta quería darle 18 centavos de dólar, y estos acreedores dijeron no, tienen que darme completo porque la Constitución, la quinta enmienda de la Constitución Federal dice que tiene que pagarme completo? Y la Junta se resistió a eso, pero la jueza resolvió que sí, que tienen derecho al pago completo, y la Junta en los documentos que sometió dijo, está bien, yo voy a cumplir, pero me reservo el derecho a apelar. Así que podríamos tener un plan confirmado por la jueza, sometido por la Junta, pero que la Junta no esté conforme con esa disposición sobre los acreedores de justa compensación. Lo interesante es que, obviamente, para que no se tenga que cumplir con el plan, hay que pedir que se paralice el plan. ¿Ante quién apelarían? Ante el primer circuito en Boston. El trámite usual de cualquier sentencia dictada por el Tribunal de Distrito Federal que se lleva a Boston. Y lo curioso sería pensar es qué va a hacer la Junta con la ejecución del plan. ¿Lo va a aguantar en lo que se resuelve la apelación? Lo cual va a crear otros problemas, porque aguantarlo implica que no se va a poder ejecutar y no se va a poder tener el primer presupuesto balanceado, porque la apelación a Boston toma mucho tiempo. O va a aguantar solamente el pago a estos acreedores, pues estos acreedores se podrían quejar, oye, pero ¿por qué me estás reteniendo el pago si el plan está confirmado? Así que
hay unas cuantas decisiones estratégicas que la Junta tiene que tomar, pero a mí me parece que eventualmente esa reserva de derechos de apelar es realmente algo que no van a poner en vigor, que no van a apelar. El detalle es que son 400 millones de dólares adicionales que el gobierno tendría que pagar, o sea que estaríamos 400 millones más cerca de la segunda quiebra, que es lo que hemos anticipado y que los economistas anticipan, hasta los propios economistas de la Junta de Control Fiscal, de que Puerto Rico no va a poder cumplir con los compromisos de ese plan de ajuste de la deuda. Pero también, Alfonso, en lo que sometió la Junta se selló el destino final de los sistemas de retiro de beneficio definido del gobierno de Puerto Rico, porque la jueza le dio el aval a que se modifiquen los sistemas de retiro de los jueces y juezas, maestros y maestras, de uno de beneficio definido a uno de aportación definida, sin que haya una ley, porque no ha habido una ley que ejecute esa transición, y que desafortunadamente se le planteó a la jueza por el FADEP y no hubo oportunidad, no aceptó ese planteamiento de que hace falta legislación habilitadora para poder cambiar lo que dice la ley. Y la jueza lo que acaba de avalar es que el plan de ajuste de deuda sometido por una entidad que no legisla, que no puede legislar, que es la Junta de Control Fiscal, se convierte en una ley y cambia el sistema de retiro. Todo esto a base de una visión de que el gobierno no debe dar sistemas de retiro de beneficio definido, algo que obviamente va a tener un impacto grandísimo en los servidores públicos de Puerto Rico, que cuando se retiren no van a tener suficiente dinero para vivir y van a tener que entonces descansar en las prebendas que el Estado pueda proveer en un momento futuro que es muy incierto. O lo que va a ocurrir también, Alfonso, es que la gente va a renunciar, se va a ir para Estados Unidos, porque los maestros puertorriqueños son muy bien cotizados en Estados Unidos. Y nadie va a querer trabajar en el gobierno, porque si vas a tener salario bajo y además no vas a tener sistema de retiro, pues nadie más va a querer trabajar en el gobierno, lo cual va a crear un deterioro tremendo, ¿verdad? En los servicios que presta el gobierno, tanto en la cantidad de servicios como en la calidad de los servicios. Y dentro de todo este escenario, Alfonso, que las cosas que están ocurriendo en el tribunal y lo que ya se avecina, pues la Junta anda por ahí con el gobierno haciéndole promesas a los policías. No sé si has visto las noticias sobre las reuniones que han tenido los gremios de la policía con la Junta de Control Fiscal y con AFAF, y la Junta ha sacado un comunicado de que va a tratar de lidiar con los policías para mejorar los beneficios de retiro, y que todo esto pues lo van a hacer dentro del plan fiscal. Y caramba, el plan fiscal es la camisa de fuerza que impide que se paguen beneficios de retiro adecuados. Por tanto, son promesas que son vanas, porque no hay espacio en el plan fiscal para hacer cambios, a menos que se lo quiten a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Educación, servicios que están totalmente menoscabados por los planes de ajuste fiscal y por el plan fiscal. Así que tenemos, Alfonso, unas necesidades de los servidores públicos que este plan de ajuste de deuda va a tronchar, porque el asunto del retiro es algo que la gente entró a trabajar en el servicio público con la expectativa de que si yo cumplía con mi deber y hacía mis aportaciones, yo tenía una cantidad fija de mi retiro. Ahora ni eso, Alfonso, y eso va a ocasionar unos disloques. De hecho, los gremios magisteriales están prediciendo que van a haber renuncias masivas, porque la gente va a decir, pero ¿para qué yo voy a estar 30 años aquí si realmente cuando me retiro me voy con una pensión de 500 pesos? O sea, con eso yo no voy a poder vivir. Y eso es lo que le espera, ¿verdad? Dentro de las múltiples consecuencias que la austeridad de los planes fiscales de la Junta y del gobierno y el plan de ajuste de la deuda van a traer a Puerto Rico, y cómo va a ir aumentando la pobreza. Y para colmo, tenemos ese escenario, ¿verdad? El plan de ajuste de la deuda, cambiando los sistemas de retiro de los maestros y maestras y de los jueces y juezas a uno de aportación definida. La Junta haciéndole promesas a la policía de que van a mejorar sus condiciones de retiro, promesas que no se van a poder materializar porque el propio plan fiscal lo prohíbe. Pero el plan de ajuste tiene una cláusula que nadie habla de ella, Alfonso, y que es una barbaridad. Y es que dice que por un periodo de 10 años
la legislatura no va a poder legislar en torno a las pensiones de los servidores públicos de Puerto Rico para cambiarlas a un sistema de beneficio definido, o tampoco va a poder legislar para mejorar las condiciones de beneficios, ¿verdad?, de los planes de retiro. O sea que la Junta con el plan de ajuste le está atando las manos a la legislatura de Puerto Rico para mejorar las condiciones de los retirados. Y solamente podría hacerlo una vez se vaya a la Junta. El gobierno no va a tener libertad de legislar. Fíjate, una vez se va a la Junta, no va a tener libertad de legislar, porque para poder legislar sobre las pensiones va a tener que someter una moción al Tribunal de Quiebra federal, que está lidiando con el título 3 del gobierno central. Así que se anticipa que ese tribunal va a seguir funcionando en relación a la quiebra de Puerto Rico. Y va a tener que someter una moción cumpliendo con 6 criterios que son muy estrictos y que obviamente van a ser difíciles de cumplir en términos de la viabilidad, de la razonabilidad, de la necesidad de esa ley, de que haya recursos. O sea que la legislatura queda atada a lo que dice el plan de ajuste de la deuda en cuanto a sus poderes, aun cuando se vaya la Junta. Y tú has escuchado de la legislatura, tú has escuchado a José Luis Dalmau o a Tatito Hernández protestando por eso, ¿no? Hicieron mutis, se quedaron callados, no protestaron, no radicaron ninguna moción sobre este tema. Y eso es lo que viene si la jueza confirma el plan de ajuste de deuda esta semana, porque te adelanto, podría estar confirmándose el plan de ajuste de la deuda esta semana. Y lo único que quedaría como remedio es que los perjudicados, digamos jueces, juezas, maestros, maestras, tendrían que apelar el dictamen de la jueza al primer circuito y pedir la paralización de la ejecución del plan para que no se convierta en académico. Una de las cosas que se aprendió en el proceso de COFINA, digo se aprendió porque no estaba resuelto específicamente en el primer circuito, es que para que se pueda apelar un plan de ajuste bajo la ley promesa o bajo el capítulo 9 hay que pedir la paralización de la ejecución del plan. Eso se había resuelto en otros circuitos y si no se hace eso se convierte en académica la apelación, y eso fue lo que pasó en COFINA. En el caso de COFINA las apelaciones se convirtieron en académicas porque cuando llegó el caso a ventilarse ante el circuito ya el asunto se había ejecutado, ya el plan se había puesto en vigor. Así que ese es el único remedio que les queda a los maestros, las maestras, los jueces y juezas que apelen el dictamen, porque ya la Junta cumplió con todo lo que la jueza pidió sobre cambios a la sexta versión del octavo plan, y ella se apresta a confirmarlo, lo cual daría paso a que se incluya en el presupuesto la deuda del plan de ajuste y que haya entonces recortes adicionales, porque el presupuesto tiene un tope, tiene un límite, y de aquí en adelante va a haber que incluir esa deuda, que en total, según Espacios Abiertos, anualmente el gobierno va a tener que sacar 3.113 millones de dólares anuales para la deuda, lo cual, como hemos hablado aquí en el programa, ha sido una cosa que no es un buen negocio, porque vas a estar pagando prácticamente lo mismo que pagabas antes del 2016. Y eso es porque hay que incluir a los pensionados, porque la Junta, en vez de darle financiamiento apropiado a los sistemas de retiro, los liquidó. Y al liquidarlos tiene que pagar el pay-go. Y eso pues es una carga que está incluida en el plan de ajuste de la deuda. Así que veremos entonces del presupuesto próximo en adelante un gobierno que va a tener que funcionar con aproximadamente 6.700, 6.800 millones de dólares anuales, lo cual es insuficiente para correr el gobierno. Y ahí vas a ver reducciones de jornada laboral, reducciones de servicios, reducción del presupuesto de los servicios esenciales y hasta despidos, porque la propia Junta está diciendo que el gobierno tiene 3.000 empleados de más. Esas son las cositas que nos anticipan. Sí, adelante, Alfonso. En ese sentido, esta fue una gran victoria para la Junta, porque impuso sus criterios neoliberales de que los pensionados, bueno, pues lo que puedan coger, de que hay que hacer más despidos, bueno, porque el gobierno es demasiado de grande. Y yo creo que entonces, para colmo, la legislatura tiene que poner la vez la mano, porque yo puedo decir, bueno, ya está fuera de nuestras manos. Ya es la Junta la que tiene los topos en la mano, no podemos hacer más nada. Sí, pero sí, bueno, ellos pueden decir eso porque son unos mentirosos, pero es porque se dejaron trepar encima, porque no impugnaron la ley promesa nunca, porque dejaron que anularan
la ley 29, dejaron que anularan la ley de retiro digno, dejó el gobierno anular las leyes 80, 81, 82, o sea que el gobierno jugó del mismo lado que la Junta, jugó del mismo equipo, porque si tú tienes una espada de Damocles para romper el nudo gordiano y no usas la espada, pues entonces no te puedes quejar o no puedes alegar falsamente que fue que la ley me lo impidió, yo hice lo posible. Falso. Ellos se plegaron, se rindieron, se arrodillaron ante la Junta y no tuvieron la valentía ni la dignidad de reclamar los derechos del pueblo de Puerto Rico en todo este proceso, que es un proceso totalmente antidemocrático, un proceso colonial, que es un crimen internacional. Alfonso, estamos leyendo o escuchando más bien el libro sobre cómo es que comienzan y se pueden evitar las guerras civiles. Y estamos viendo, ¿verdad? Porque el libro que me recomendaste ayer, el asunto de cómo las democracias se deterioran y en ese estado intermedio entre la dictadura y la democracia es que viene la violencia y la guerra civil. Pues mira, Puerto Rico está viviendo eso. Una junta dictatorial que dicta todo lo que hay que hacer en el país y un pueblo que se está empobreciendo aceleradamente. ¿Será eso la antesala a una explosión de violencia aquí en Puerto Rico? Si eso ocurre, es culpa de la legislatura que no ha dado la pelea y es culpa de la Junta que está implantando esa visión neoliberal. Cuando el hambre pica, Alfonso, no hay nada más que hacer. Hay que buscársela. Y esto primero degenera en violencia, ¿verdad? Criminal, entre comillas, pero luego puede generar en violencia política y eso no lo podemos descartar dentro de las circunstancias que se anticipan para Puerto Rico. Le iba a hacer una pregunta, pero quizás me lo está cambiando la pregunta. Es una premisa, pues yo me la pregunté si se le estaba dando un trato preferencial a la policía, por ejemplo, sobre los maestros, sobre los jueces. Pero antes de hacer un planteamiento de violencia, eso explicaría por qué hay que darle un trato preferencial a la policía. Sí, definitivamente yo creo que la Junta debiera estar preocupada, ¿verdad? Porque se desarticule la fuerza represiva del Estado, que ha sido el principal control, particularmente contra los grupos independentistas, ¿no? Que han sido reprimidos durante toda la historia por esa fuerza policíaca. Por eso es que tampoco la policía genera mucha empatía en el pueblo de Puerto Rico, ¿no? En términos de esos reclamos, pero sí podríamos estar viendo esa flexibilidad mayor para ese sector, porque representa el brazo armado del Estado para reprimir cualquier tipo de estallido social o político. Porque como usted pregunta, los maestros puertorriqueños son muy bien aceptados en los Estados Unidos. De igual manera, los policías, que también no están buenos, recibirían un mejor salario, pero unas mejores condiciones de trabajo, porque pueden mudarse a jurisdicciones donde los problemas sociales que se viven en Puerto Rico no están presentes. Sí, y si miramos los numeritos de la fuerza policíaca, la policía se ha ido reduciendo dramáticamente y una oleada adicional de renuncias y de migración pues va a dejar desarticulada la policía. Hay cuarteles en Puerto Rico que tienen un policía para los 3 turnos. O sea que en realidad la seguridad pública va a estar en precario, dependiendo de cómo tú mires lo que es la seguridad pública, ¿verdad? Pero por lo menos la existencia de gente que te pueda ayudar si eres víctima de un delito, etcétera, eso está en precario. Ya tú no ves ni siquiera patrullas en las carreteras. Antes tú veías una patrulla cada 5 minutos. Ahora tú no ves patrullas en la carretera. Y yo creo que la Junta tiene un problema ahí con los policías. Si los policías siguen haciendo actividades concertadas, que tienen todo su derecho, pues podrían ellos paralizar, ¿verdad? La seguridad pública, como lo han hecho ya en varias ocasiones, y podrían, peor que todo eso, emigrar fuera de Puerto Rico, reduciendo esa fuerza que cumple una función social, aunque se use de manera malsana en muchas instancias, ¿verdad? Esa fuerza política y militar, pero cumple una función social y podría Puerto Rico quedarse hasta sin eso, hasta sin el mínimo de seguridad. Y eso yo creo que apunta a que la Junta pueda hacer algunas concesiones ahí, pero no tiene mucho margen, porque el plan fiscal está bien apretado a la luz de todos estos compromisos que hizo la Junta
en el plan de ajuste de la deuda. Licenciado, en cuanto a la Junta, ¿cuál es el próximo paso? ¿A qué debemos estar pendientes los que estamos siguiendo esto y nos preocupa lo que ocurre? Porque sabemos que es un proceso, que no es solamente un trámite. Sí, mira, viene ahora y se supone que hoy anuncien lo que va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay una idea de que ellos anticiparon que querían radicar un plan de ajuste en marzo, pero si eso se va a hacer, está difícil que puedan aprobar el RSA como está. Ya la Junta anticipó que puede ser bien difícil aprobar legislación habilitadora para implantar un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora, que es lo que dice el RSA, que es el acuerdo con los bonistas de la autoridad. Así que estamos esperando a ver qué es lo que dice la Junta sobre cuál es el futuro del proceso. Pero la Junta se va a enfocar en la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí pues van a haber unas batallas bien importantes porque está en juego el futuro de la autoridad como una entidad pública y está en juego el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también la Junta tiene y está haciendo todo lo posible porque ese retiro colapse. No están pagándole, a pesar de tener el dinero, no están pagándole al sistema de retiro las aportaciones que se requieren, y por eso es que el gobierno está saliendo con la idea de que el gobierno central podría estar financiando el pay-go, la pensión mensual de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, para ponerle una carga adicional al gobierno central de 220 millones de dólares anuales, cosa que no pueden pagar. Si ya estamos 400 millones de dólares más cerca de la quiebra por las reclamaciones de justa compensación, meterle 220 millones de dólares anuales más al gobierno de Puerto Rico acelera ese deterioro financiero. Así que la Junta, por todas sus acciones de visión neoliberal, de privatización, lo que ha creado es un descalabro total en nuestros recursos de energía eléctrica, que desafortunadamente va a tener su proceso crítico durante este año. Le pregunto, y esta quizás puede sonar capciosa la pregunta, pero ¿el gobierno de Puerto Rico ha expresado algún tipo de preocupación con esto, que seguimos aumentando los gastos que ellos tienen en un universo de recursos cada vez más limitados y donde se van imponiendo aún más situaciones? ¿Ha habido algún tipo de expresión de parte del gobernador o de los líderes legislativos? ¿O esto es como que el último que pase por ahí que vaya a la luz? Pues así siempre han funcionado, ¿verdad?, en la clase política, pero en la correspondencia que es visible de la Junta está la carta del 30 de diciembre, donde le están devolviendo el plan fiscal, el borrador del plan fiscal que sometió el gobierno al gobernador Pierluisi, y le están diciendo unas cosas muy reveladoras. Le están diciendo: no estás aportando suficiente al fideicomiso para el financiamiento de las pensiones. Conforme al plan de ajuste de deuda, hay que hacer unos ahorros anuales para dejarlos depositados para el pago de las pensiones. Entonces, el plan fiscal no hizo eso, en claro incumplimiento con lo que se está aprobando en la Corte, lo que te indica lo difícil que está el asunto de distribución de fondos en el presupuesto. Y la Junta les ordenó al gobierno, como son unos lacayos, tienen que cumplir todo lo que diga la Junta, les ordenó aumentar el financiamiento. ¿A quién se lo van a quitar? Eso lo vamos a ver. Pero todavía no hemos visto qué sometió el gobierno. Tenía que haberlo sometido el 7 de enero. Pero como nosotros no vemos, nadie ve lo que ellos someten, hay que esperar que la Junta reaccione. Y se tarda generalmente 20 o 30 días en reaccionar para ver qué es lo que más o menos contiene ese plan fiscal. Si la Junta está de acuerdo con lo que somete el gobernador, el próximo paso es que la Junta hace una reunión pública y aprueba la próxima edición del plan fiscal, y ahí veremos las próximas medidas de austeridad que la Junta va a imponer por todos estos compromisos que se están dando en el proceso del plan de ajuste de la deuda. Usted está como un astrónomo que cuando mira por el telescopio está viendo cosas que ya ocurrieron. Pues sí, en ese sentido, esa es la visibilidad, esa es la transparencia que hay hasta este momento, ¿verdad? Uno solamente ve las cartas que escribe la Junta, pero no ve las cosas que el gobierno somete. Pero a base de las cartas que escribe la Junta, uno puede ver mucho, ¿verdad?, del contenido que tienen los documentos del gobernador. Pero eventualmente el plan lo aprueba la Junta. Diga lo que diga el gobierno sobre el plan fiscal. Recuerda que aquí este juego
de ping-pong, del plan fiscal, de que tú sometes el plan fiscal, la Junta te lo devuelve. Al final del camino, quien manda es la Junta y quien pone en ese plan fiscal lo que le da la gana es la Junta de Control Fiscal. Así que lo importante es cuando la Junta vaya a aprobar su plan fiscal, y ahí veremos las consecuencias. Ahí veremos cómo ellos mueven sus fichas para tratar de mantener la viabilidad del gobierno, de la operación del gobierno dentro de las limitaciones del plan de ajuste de la deuda. Licenciado, muchísimas gracias. Como de costumbre, pues, nos da una mirada amplia de lo que está pasando. Y como siempre hemos insistido aquí en TV, es una junta de control fiscal. Ellos tienen todo el control. Definitivamente, y es una junta antidemocrática, colonial, un crimen en el derecho internacional. Me parece que, para finalizar, Alfonso, la agenda, después de que se aprueben estos planes de ajuste de la deuda, la agenda es descolonizar el país. No puede haber otra distracción. Hay que descolonizar y salir de esta problemática relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así es, licenciado, muchísimas gracias. Que pasó una bonita semana. Estamos a la orden. Que pase buen día.